Japón, leemos un diario y no sabemos cómo se pronuncia cada uno, pero eso sí, entendemos lo que significa, entonces le damos importancia a qué significa, no tanto cómo se lee, que puede llegar a variar, pero no tanto como recién me puse fábrica y taller. Si estoy leyendo en japonés, ves que me voy a imaginar algo tan diferente a lo que es. Hay similitudes, así que no tanta importancia en la lectura. Y respecto al katakana, muchos de mis alumnos se quejan porque dicen, ¿cómo tienen dos alfabetos, bueno, dos sílabas, como son un compuesto de sílabas? Y yo le digo, sí, también, pero en español también tenemos 4 abecedarios. Bueno, ¿tenemos 4 abecedarios? ¿No? ¿No? Yo le voy a comentar una cosa. Nosotros tenemos en español, ¿no? Tenemos imprenta y cursiva. No le pueden decir que es lo mismo. Se escribe completamente diferente. Yo vine acá, no entendí nada de cursiva. Nada. Yo decía, pero es lo mismo. Bueno, yo no veo lo mismo. Además de tener imprenta y cursiva, lo tenemos en mayúscula y minúscula. No es exactamente igual. Lo podemos deducir un poco, pero no es exactamente igual. Entonces, si lo enfocamos de esa forma, no va a ser tan difícil, ¿sí?, enfrentarse a kanji, hiragana y katakana. ¿Alguna otra pregunta? Una más. Sí, pero estamos con el tiempito justo. Te pido brevedad, por favor. A la hora de hablar de esta diferencia de actividad, no la pongo acá casual o formalista, o algo que dirían, está sujeto a cada situación. Sí, está sujeto completamente a cada situación respecto a si es una persona de mayor jerarquía o menor jerarquía, si el ambiente, aunque tenga un jefe, si está en un lugar reunidos y hablando, también no necesito usar la misma jerarquía de respeto, entonces sí, siempre va a estar sujeto a la situación. Ya está. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Tenemos ahora una presentación de la Universidad Nacional de Lanús. El alumno es Julián Ortega, del último año del doctorado público, una carrera que tiene 10 años en la zona sur. Y bueno, esperamos que esta presentación sea de agrado a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Antes que nada, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá y muchas gracias también a los organizadores que se encargaron de tomar esta iniciativa, ¿no?, para que nosotros, los alumnos, tengamos otro puente, digamos, de conexión dentro de lo que es la traducción, más allá de digamos, las distintas charlas que puede llegar a dar el colegio, ¿no? Es interesante, digamos, traer
título es sobre el español jurídico en Argentina, ¿sí? Todos sabemos, digamos, las complicaciones que puede llegar a haber. Yo lo voy a tratar desde 3 lugares. En primera instancia vamos a ver todo lo que es antecedentes, después vamos a tratar algunos ejemplos para que, bueno, puedan ver cómo voy desarrollando mi punto. Y por último, lo que dice el final del título, la inserción en la actualidad, cómo nosotros podemos trabajar las variantes que quiero ofrecer esta cuestión de un poco ablandar el español, ¿sí? Así que primero les quería comentar, ¿sí?, que desde los tiempos de la Grecia clásica se había pensado que el ser humano debe su razón de ser a su habilidad intelectual. Esto es, a su capacidad de pensar y razonar. De manera que a partir de esta habilidad, los seres humanos captan la realidad a su alrededor con su inteligencia, y esto es lo que se comunica a otros. Lenguaje humano no es otra cosa que un medio que sirve para comunicar, pero que no interviene en lo que se piensa ni en la forma en la que se capta la realidad. ¿Sí? Eso era lo que se pensaba. En los inicios de la Edad Moderna, Descartes, con su dictón de pienso, luego existo, volvió a legitimizar esta forma de pensar, pero esta vez para constituir la filosofía de los tiempos modernos hasta lo que es el siglo XX. Lo que cambió en el siglo XX es justamente la importancia que se le da al lenguaje en el origen de nuestros actos y de cómo constituimos nuestra convicción de lo que es real a partir de ese mismo lenguaje. El giro lingüístico que ha caracterizado el siglo XX deja una importante herencia conceptual que filósofos y filólogos han sabido incorporar a sus discursos. ¿Sí? El derecho, como suele ser habitual, se ha mostrado menos sensible a las corrientes contemporáneas, ya que está encerrado en una facultad a la que llegan escasos impulsos interdisciplinarios. Buena parte de los juristas ya desde el siglo XIX, cuando dejaron de compartir la base común de artes y filosofía con los otros titulados superiores, se mostraron muy recelosos a las incursiones exteriores. ¿Sí? Los juristas, de hecho, aunque cada vez menos, han considerado que todo lo que afecta al derecho es de su exclusiva competencia. Por algo son especialistas en jurisdicciones. La historia, el léxico o los conceptos jurídicos solo pueden ser estudiados por titulados en derecho. En cambio, los historiadores, los filólogos o los filósofos no pueden aproximarse a la historia del derecho o al lenguaje jurídico. En las facultades de Derecho han existido numerosos debates acerca de la pertinencia del trabajo interdisciplinar, un extremo cotidiano y completamente asumido en las facultades de Filosofías y Letras. ¿Bien? Los sistemas jurídicos de mayor importancia del mundo occidental, esto es el Common Law y el Civil Law, tienen una base común en el derecho romano. ¿Sí? Esta circunstancia determina la constante presencia de formantes cultos greco-latinos o latinismos y helenismos en los productos textuales prototípicos, aunque no exclusivos ni excluyentes de dichos derechos legal y judicial, es decir, la ley y la sentencia. Ambas constituyen, tomadas en su sentido más amplio, las fuentes más importantes del ordenamiento jurídico, aunque no las únicas, y forman junto a los productos de la administración y los géneros jurídicos que se manejan en las notarías los 4 tipos o variantes más importantes del español jurídico: el legislativo de las leyes, el jurisdiccional o de los jueces, sentencias, autos, el administrativo o de la administración pública, expedientes, instancias, y el notarial, testamentos, poderes, escrituras, etc. El sistema de derecho argentino tiene sus bases en el sistema romano canónico, con mucha influencia de tecnicismos latinos como interdicto, usufructo, caución, legatario, así como también otras voces que provienen del griego y forman parte del lenguaje jurídico, como anticresis, enfiteusis e hipoteca. Cuando debimos ampliar el vocabulario jurídico, porque así lo exigía la era moderna, se acudió al derecho al romano, ¿sí? Como tenemos ahí, delitum, injuria, recusare, forman delito, injuria, recusare. Entendemos por esto que los textos redactados en un español jurídico entonces presentan rasgos totalmente ajenos a nuestro español cotidiano. El hermetismo presente en esta facultad, sumado a las raíces que dieron origen a los primeros documentos escritos de lo que sería toda nuestra jurisprudencia, determina una separación tanto en redacción como en terminología. Desde hace décadas que se establece un nuevo universo lingüístico para referirse a las leyes que nos gobiernan, a los fallos que se presentan en instancias procesales. Incluso este idioma se extiende y muchas veces mal utilizado a los medios televisivos y radiales, que se encargan de informar al ciudadano promedio. Esto genera una responsabilidad enorme
y una suerte de deuda para aquellas personas que fueron las que fundaron el español jurídico, ya que dichos documentos, más que estar encerrados dentro de una facultad pétrea y recelosa del cambio, deberían estar al alcance y al entendimiento de las personas para las cuales se labra. En este sentido, la modificación y unificación del Código Civil y Comercial en el año 2015 resulta un paso hacia adelante. El objetivo estaba claro. Estas son las leyes que nos afectan día a día, debemos poder comprenderlas y ejercer nuestros derechos, así como también acatar con claridad las obligaciones que se nos demandan como ciudadanos. ¿Bien? Vamos a proponer entonces un análisis de algunos textos de lenguaje meramente jurídico y vamos a ver también algunas pautas para que no presenten trabas que limiten el alcance de comprensión. ¿Bien? Vamos con el primer ejemplo. Entiendo que es un texto largo, pero justamente para justificar mi punto. Dice: es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el recurrente, ya que si bien, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye materia ajena al recurso extraordinario, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpelación y aplicación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que involucran, insusceptibles de tratamiento de la instancia extraordinaria. Tal doctrina reconoce excepción cuando las regulaciones practicadas no responden a un fundamento acorde con la seriedad de las articulaciones de las partes para la determinación de los honorarios, o cuando los fijados son irrazonables o arbitrarios, es decir, no guardan adecuada proporción con la labor realizada y la cuantía de los intereses debatidos. Un choque. El texto señalado, al ojo común, resulta prácticamente de imposible comprensión, ¿sí? En cuanto a lo que es redacción, podemos encontrar que en más de 10 líneas no existe un punto, una separación, algo que acomode el flujo de lectura. Hay un excesivo uso de palabras, implicaciones que resultan engorrosas, ¿sí? Que no son aclarativas para nada. Incluso el término insusceptibles carece de validez, aunque podemos decir, digamos, su intención, ¿no? En este sentido, el jurista Ricardo Villarreal Molina aclara que sobre las estructuras complejas deben prevalecer las breves y ordenadas. Las palabras arcaicas que no sean tecnicismos deben ceder el paso a las de uso común, porque los juristas no podemos olvidar que no solo escribimos para técnicos y especialistas, sino también para el ciudadano. La terminología utilizada es por momentos totalmente extraña a nuestro vocabulario. Palabras como atinente o cuantía proponen esta cercanía, digamos, a los fundamentos del derecho romano de carácter pétreo, como ya se ha comentado. Sí, sería interesante entonces y de gran utilidad proponer un cambio de paradigma en aquellas personas encargadas de la redacción de estos documentos y virar hacia una instancia de redacción más amena y cercana al español que efectivamente utilizamos a diario, ¿sí? Ya que, como comentamos con anterioridad, somos nosotros quienes nos veremos atados a las consecuencias de la mala interpretación de la jurisprudencia. Veamos entonces otro ejemplo. Esta vez extraído de un artículo del Código Penal, si no me equivoco, es de España, ¿sí? Bueno, el que interviniere de alguno de los modos siguientes: 1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento. 3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse en su búsqueda o captura, y sigue, ¿sí? En este caso, nos encontramos con un abuso en el uso de gerundios, que a su vez resulta cacofónico para el lector. Y si bien lo que busca es dar énfasis a las acciones consideradas parte del encubrimiento sobre el cual reza el artículo, un ajuste en la redacción podría llevar a una mejor lectura y una fluidez más cómoda. Este recurso también deviene de la utilización del modo subjuntivo dentro del español jurídico, algo totalmente atípico en nuestro español cotidiano, ¿sí? Sobre todo en nuestro discurso oral. La lingüista María Marta García Negroni hace un breve pero conciso comentario al respecto. A veces los escritos son oscuros y presentan problemas de coherencia interna. En el plano de la corrección normativa, por ejemplo, existen dificultades en el uso de los gerundios, de los signos de puntuación o de las mayúsculas extremas, que constituyen usos inadecuados o incorrectos del español escrito. Eso sin contar el empleo exagerado de los latinismos.
Lo que se propone entonces, como alternativa para el abuso del gerundio, es utilizar la forma infinitiva de estos verbos previo ajuste del modo subjuntivo para evitar la incongruencia de las dos preposiciones, ¿sí? Lo último que vamos a ver, el último ejemplo, es parte de un sumario de una extracción, ¿sí? Dice así: en tales condiciones es infundada la protesta de la defensa en el sentido de que la entrega del reclamado constituye una adhesión a la doctrina de dudosa compatibilidad con nuestra ley fundamental del Manifestus Benedetentus. En este sentido, considero acertado el punto de partida de la respuesta de la ACUO, que señala que los estados contratantes depositan su confianza en sus respectivos sistemas de gobierno y particularmente en que los tribunales del país aplicaron y han de aplicar con justicia la ley de la tierra. Volvemos a notar rasgos típicos del español jurídico. En esta ocasión, en ambas citas vemos el uso del latinismo que remite al derecho romano, del cual origina nuestro propio derecho, ¿sí? En esta situación se considera innecesario el uso de estos préstamos, ya que una traducción explicativa es posible y necesaria. Al respecto, Villarreal Molina, quien también es el escritor del Diccionario de Términos Jurídicos, comenta que este estilo jurídico común en toda Europa está siendo abandonado para romper la incomunicación que tanta inseguridad produce, y agrega que la claridad es necesaria en todos los textos, pero en los jurídicos es inexcusable. Entonces, la pregunta que nos queda: ¿qué ocurre en nuestro país? En noviembre del año 2006, durante el segundo Congreso Iberoamericano de Capacitación Judicial, Elena Hayton del Nolasco, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidió a los jueces y funcionarios que se esmeren por lograr que sus providencias y sentencias, sin perder riqueza técnica, sean comprensibles para quienes son, en definitiva, sus destinatarios, ¿sí? Lo que estábamos comentando, estos son los litigantes. Y para sanar esta falencia, por parte de los profesionales del derecho, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán creó, dentro de la maestría en Derecho Procesal, con orientación civil o penal, un módulo dedicado exclusivamente a las características del discurso jurídico a cargo de García Negroni, quien además es doctora en Ciencias del Lenguaje. Consultada al respecto, la especialista aclara que la abogacía trabaja con el lenguaje y por ende tiene que aprovechar los conocimientos que proceden de la lingüística para saber cómo dominar y manejar el lenguaje y cómo disponer de herramientas que a los abogados le permitan litigar en forma argumentada. Tenemos, por suerte, un pronóstico optimista, que, digamos, lo que intuye es que esta situación se va a poder revertir y va a encontrar un camino viable, ya que a fines de noviembre del año pasado, en el contexto de la primera Jornada Internacional del Lenguaje Claro, se acordó la creación de una red nacional de lenguaje claro para todas las instituciones. La jornada contó con la presencia de representantes de organismos de los tres poderes del Estado, especialistas de nivel nacional e internacional, y cerca de 300 participantes, que a lo largo de 2 días realizaron exposiciones desde lo que es lo institucional y lo académico, y se ofrecieron 3 talleres sobre lenguaje claro, tanto en lo que es textos jurídicos como en los textos administrativos y legislativos. Este avance propone entonces no solo un cambio, digamos, total de paradigma para el derecho argentino, sino que también lo que busca es evidenciar el lenguaje claro como un derecho de los ciudadanos y además como una obligación de los servidores públicos, sino que esto también lo que está impulsando, quiero comentarles, impulsa a otros países a seguir con esta iniciativa, ¿sí? Chile, México y Colombia, incluso en países con mayor tradición como Suecia o Alemania, están en las primeras etapas de implementación. Y por eso se espera que España reciba los ejemplos y realice lo propio con la reactivación de la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico. Por último, ¿sí? Si bien la Escuela del Derecho ha mantenido durante décadas, incluso siglos, un hermetismo en cuanto a lo que es la modificación y actualización del lenguaje, comienza a notarse una necesidad imperiosa de cambio. Los avances tecnológicos y socioculturales así lo demandan, y es por eso que nuestro deber como especialistas en la lengua es bogar por estos cambios y formar parte del proceso de reconstrucción. A modo de conclusión, García Negroni no escatima en su observación en decir que la precisión léxica es un tema que no solo atañe a los abogados, sino a todos. A los periodistas también, porque tienen un rol social muy importante. En definitiva, los discursos periodísticos y jurídicos, por ejemplo, deben ser precisos,
y buscar la palabra adecuada para cada contexto, de modo que no haya redundancias ni repeticiones. Hay que decir a sabiendas de lo que se dice. Muchas gracias.